como les comentaba, vamos a continuar con el tema 2 del proyecto 12. No sé si recuerdan, la clase pasada les pedí que si tenían a la mano, si les gustaba leer historietas, cómics o mangas, lo sacaran ahí cerca de su computadora para que se los mostraran a sus compañeros. No sé quién de ustedes se acordó, igual ahorita tenemos poquitas personas conectadas. Al finalizar la clase les voy a volver a preguntar, a lo mejor ya se incorporan más personas o igual les doy un pequeño momentito para que si saben que tienen algún cómic, pues vayan por él o vayan a buscarlo, ¿sí? Persona que se anime a presentarme su cómic, que me lo ponga en la cámara para que los demás lo vean, va a tener punto de participación conmigo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el tema 2. En el tema 2 vamos a profundizar en lo que son, perdón, en lo que son los elementos gráficos de la historieta, ¿sí? Todos estos, todo lo que tiene que ver con el dibujo, los recursos que le dan ese toque único a la historieta. Ya los veíamos de forma superficial la clase pasada, que son, por ejemplo, las viñetas, que son los bocadillos, que son, ¿qué más? Las onomatopeyas, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos un poco más a lo que viene siendo ya el dibujo como tal. Para lo cual me tomé la molestia de hacer una presentación, ¿no? Porque esta clase se trata mucho de estar viendo dibujos y de estar comparándolos, de estar apreciando sus características. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar exactamente eso, el dibujo. Entonces, voy a compartirles aquí la pantalla para que vean la presentación. Es una presentación donde te estoy mostrando pues los dibujos, diferentes dibujos, ¿no? Que te voy a ir explicando cómo, a ver, te voy a ir explicando qué función tiene, cómo se llama cada tipo de dibujo. Les voy a pedir, chicos, de manera muy atenta, por favor. Yo aquí tengo desconectado mis audífonos. Les voy a pedir que sí me estén dando opiniones, ¿no? Si les pregunto algo sobre lo que les estoy explicando, si me digan, ah, pues yo veo esto en el dibujo, o yo veo esta otra cosa, o a mí me llama la atención este dibujo, etcétera, ¿no? Porque les voy a estar preguntando y de esta manera me voy a dar cuenta quién me está poniendo atención y quién no. Bueno, está trabando por aquí. Ahorita que se ponga la presentación, necesito que me avisen si se está viendo, ¿no? Si alcanzan a ver la presentación. Está lenta la computadora. Bueno, sirve que van llegando sus compañeros. Ok, ahí está. Bien, les voy a pedir por favor que si les pregunto algo me contesten, que hagan uso de su voz, de su micrófono, porque como voy a estar aquí en la presentación, yo no los voy a poder estar leyendo, ¿no? Entonces, para poder leerlos tengo que salirme de la presentación y pues, no, ¿verdad? Sí les voy a pedir, no sé ahorita dónde estén ustedes, pero la mayoría debe tener ya un espacio para estar recibiendo las clases. Entonces, si les estoy preguntando algo, por favor, contéstenme, aunque sea díganme no, díganme sí, no lo entiendo, etcétera, para yo saber que me están poniendo atención. ¿Sale? Bueno, tenemos unos ligeros dificultades técnicas. Ahí está. Bueno, quiero que me contesten, por favor, de los 22 que están conectados. ¿Quién puede ver la presentación? Díganmelo al micrófono, porque no Yo no. Yo sí, yo sí. Yo no. Yo sí. Yo sí. puede ver, otros que sí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Son más las personas que pueden ver la presentación que las que no.
va otra vez. ¿Listo? ¿Quién puede ver aquí la presentación? Está en fondo azul, dice historietas. Yo sí. Yo. Ya la vi, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Como les digo, esta clase es mucho de que pongan atención, de que aprecien los detalles, ¿no? Porque vamos a ver recursos gráficos y onomatopeyas. Los recursos gráficos tiene siendo todo lo que tiene que ver con líneas, con los dibujos, con los colores, y las onomatopeyas, bueno, las onomatopeyas entran dentro de un recurso gráfico, pero como se trata de palabras, ¿no? De escritura, también las catalogamos, las estudiamos aparte. Las onomatopeyas, como les decía la clase pasada, son la representación gráfica de sonidos inarticulados. ¿A qué me refiero con sonidos inarticulados? Bueno, sonidos que no tienen un significado como tal y que pueden variar a lo mejor de país a país o de idioma a idioma. Quiero que observen esta primera imagen donde se muestran algunas onomatopeyas para sonidos que se producen en la naturaleza de golpes. Aquí vemos sonidos de golpes, ¿no? En el primer cuadro, en la primera viñeta, en la primera imagen, está un personaje y parece que le están aventando, ¿qué será lo que le está pegando en la cara? ¿Qué me dice? Un tomate. Tomate, muy bien. En el segundo, Un huevo. y en el tercero, un Huevos. Un pescado. Un pescado. Entonces, estos dibujos tienen muchos elementos gráficos que después de las onomatopeyas vamos a ver lo que son las líneas cinéticas, pero aquí lo que me interesa es que vean lo que viene siendo la onomatopeya. Es esta palabra que está arriba del dibujo. En la primera palabra tenemos un split, en la segunda viñeta un swatch y en la tercera un splatter, ¿no? Entonces, no es inglés, nuestro idioma, se trata simplemente de imitar el sonido que produciría ese mismo objeto al golpear a esa persona, ¿no? Si te das cuenta, no es lo mismo que alguien la golpee un tomate, unos huevos o un pescado, ¿no? Entonces, aquí el artista de la historieta tiene que tener esa conciencia para escuchar esos sonidos en la naturaleza y representarlos aquí gráficamente. Quiero que noten también que las onomatopeyas nunca se representan de forma plana, es decir, nunca son simples letras, nunca es una letra normal, nunca es una letra aburrida, ¿sí? Es, como se podrán dar cuenta, tiene muchos colores y de hecho Que llama la atención. llaman la atención, ¿no? Lo que quieren es que tus ojos se vayan a eso, que lo mires, que lo captes, ¿no? Entonces, estas onomatopeyas de hecho son muy sencillas porque nada más están en mayúsculas y con colores brillantes. ¿Por qué las onomatopeyas son sencillas? Hay algo que tienen que tomar en cuenta, chicos, en todo lo que viene siendo lo gráfico en una onomatopeya. Toda la construcción del dibujo tiene un acomodo, ¿no? Está en una armonía para representar algo. Si aquí, por ejemplo, en estas viñetas vemos mucho color y muchas líneas en el dibujo, bueno, la onomatopeya ya va a ser un poco más sencilla para que armonice, ¿sí? Pero lo que tiene ahí es que tiene mucho color, entonces te llama la atención, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de onomatopeyas. Hay onomatopeyas como este ejemplo para expresar sonidos que se producen en la naturaleza, como cualquier golpe, ya sea que pues te golpea algo a ti en la cara, no es lo mismo el sonido que se produce de cuando algo te golpea en la piel que cuando golpeas algún mueble, cuando a lo mejor golpeas a otra persona, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de onomatopeyas. Luego tenemos las onomatopeyas más famosas, que son estas que pueden ver en su pantalla, que son las de explosiones. Explosiones, ¿qué más? Algo que se quiebra, algo que estalla, y también aquí encontramos lo que son las llamadas expresiones meramente humanas, que en el idioma se conocen como interjecciones, ¿no? Quiero ver si alguno de ustedes
me encuentre por ahí alguna expresión que pueda, que sea humana, que lo diga el ser humano. ¿Quién me dice que encuentre? Oh my God. Wow. Wow. Ups. Ups, muy bien. ¿Qué más? Le falta Oh. una. Oh. Oh, ¿dónde está? Wow. Muy bien. Wow. A ver, ¿qué más? Yeah, y hay otro. Como cuando alguien se cae, algo así, dice, y pum, se cayó. No sé si es como un Puede ejemplo. ser también, pum, se cayó. Por ejemplo, aquí hay un jajaja. El de jajaja, jajaja. ¿Okay? Si se dan Pero cuenta, como risa gringa. El jajaja. sí, como que estas onomatopeyas son de Estados Unidos, ¿no? Y eso también vamos a ver que dependiendo del idioma varía cómo se ha asociado un sonido con su elemento gráfico, ¿no? Cómo se representa, porque aquí en español es jajaja con J, en inglés es jajaja con H, y por ejemplo en donde es, en Brasil, creo que es, no me acuerdo, era otra letra, ¿no? Pero sonaba muy, muy gracioso porque si vemos cómo varía el idioma, bueno, también nuestros sonidos y representaciones son muy, pues son distintas. Lo mismo también sucede con lo que son los sonidos de los animales, pero vamos a pasar luego para allá. Quiero que vean que la mayoría de estas onomatopeyas representan interjecciones y explosiones, ¿no? Hay un boom por acá, un pop, un bomb, ¿qué más? Un bang, otro pop. Son interjecciones de explosiones. Incluso pueden notar por aquí que hasta le dibujaron una bomba con su mechita que ya va a explotar. Le dibujan un hito aquí al song, unas nubecitas de humo por acá. Miren cómo se asocia el dibujo, lo gráfico, con la misma palabra, ¿no? Lo que se quiere lograr es una asociación de esta bomba con ese boom, de ese humito con ese zap, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay como, en el song, aquí hay como estrellitas, hay signos de interrogación también, es como que a lo mejor son, le pegaron a alguien y quedó atolondrado, ¿no? Ahí también en el wow, aquí arribita tenemos más estrellitas, aquí por ejemplo tenemos humo, o digamos algo que se está rompiendo, o algo igual que explotó, quedó así la marca de la ceniza. ¿Y qué más? Bueno, tenemos más estrellas por aquí. Aquí en el BAM, quiero que noten que hay un tipo globito, ¿no? Pero el globo está arrastrando lo que son líneas cinéticas, lo vamos a ver ahorita a continuación. Esto puede significar que este BAM viene de algún lugar, ¿no? Que es un sonido igual que se desplaza, y ahí ya lo estamos viendo gráficamente. Quiero que noten también, como les mencionaba, que las onomatopeyas nunca son planas. Aquí vemos que tienen mucho color y son siempre, por lo general, letras mayúsculas o letras que te van a abarcar gran parte de la hoja. ¿Por qué? Porque llama la atención, ¿no? En la vida diaria, si vas caminando y algo explota, eso te va a llamar la atención inmediatamente. Entonces, eso tiene que representarse en la hoja, que al momento de que tú voltees la hoja y veas un boom, ya sabes que algo explotó ahí, ¿no? Entonces te pones a leer para ver qué fue lo que pasó. También lo que es el color, por ejemplo, juega mucho con el matiz, sobre todo en la imagen del lado derecho, aquí. Si se pueden dar cuenta, matizan mucho los colores, es decir, por ejemplo, aquí tenemos letras rojas sobre fondo azul, son colores primarios, por lo tanto te llaman mucho la atención. Aquí tenemos también amarillo sobre rojo, azul sobre rojo, son colores que contrastan y te llaman mucho la atención. Aquí son el ups es un color un poquito más, digamos, suave. ¿Sí? A lo mejor ese ups es como más de ternura, ¿no? Por cómo asociamos los colores, también vamos a ver asociación de color. Entonces, por lo general, chicos, las onomatopeyas también van acompañadas de algún recurso gráfico, ¿no? Porque, como les mencionaba, aquí este boom tiene dibujada una bomba, tienen dibujadas estrellitas, humo, líneas cinéticas, a veces están encerrados en globitos, si se dan cuenta están encerrados pues sí, la mayoría están encerrados en globitos, y si se dan cuenta, incluso las onomatopeyas sobresalen de ese globo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí un oh my god,
y el, ay, se me perdió el mouse, aquí, y las letras sobresalen del contorno del globo. Aquí, por ejemplo, tenemos un globito con picos, es el puro globo sin el rabillo y las letras sobresalen, ¿no? Sobresalen. Quiere decir que eso va más allá de lo que está normalmente establecido como un sonido normal, ¿no? Es como la representación del sonido. Entonces, repito, onomatopeyas para sonidos de golpes, para sonidos de explosiones e interjecciones humanas, y luego tenemos las onomatopeyas que son representaciones de los sonidos que hacen los animales. Y vemos aquí la imagen del lado izquierdo, por ejemplo, cómo hace el pavo, cómo hace el caballo, cómo hace el pájaro, cómo hace el ganso, la gallina, el gallo, el perro, la vaca, el gato, ¿sí? Aquí es importante señalar que estos sonidos, bueno, nunca vamos a imitar totalmente el sonido que hace un animal, no lo vamos a poder escribir, ¿no? Porque a veces los animales tienen aparatos fonadores muy únicos que producen sonidos que nosotros no podemos imitar y menos representar gráficamente. Y también por eso varía cómo se representa el sonido de un animal en diferentes países. Nosotros, por ejemplo, con nuestro abecedario y nuestros sonidos de nuestro idioma, podemos entender que el gato hace miau, M-I-A-U, y ya sabemos que un miau es de un gato. Pero si, por ejemplo, se van a Estados Unidos, en Estados Unidos el gato hace miau, M-A-W, ¿no? Algo así. Entonces, varía, ¿no? A lo mejor se parece más el miau de Estados Unidos al miau de nosotros. Pero esto va a variar del idioma, como les mencionaba, porque las asociaciones son diferentes, ¿no? Luego tenemos también las onomatopeyas, que son sonidos de aparatos, ya sea electrónicos o aparatos con los que convivimos, que utilizamos, ¿no? Les repito, chicos, si me escribieron algo, no puedo ver lo que me escriben, así que por favor mejor háblenme, coméntenme, porque no miau, así, M-E-O-W, porque no puedo estar viéndolos, tengo que salirme de lo que viene siendo la diapositiva para ver lo que me escriben. Mejor díganme y ya los estoy escuchando, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los sonidos de los aparatos o las cosas que vienen siendo también medios de transporte, que relojes, que los teléfonos, ¿qué más? También los sonidos, por ejemplo, que hacemos cuando tocamos una puerta. Y aquí les dejo una imagen que es como para niños de kinder, ¿no? El teléfono hace ring, el reloj hace tic-tac, la campana hace talán-talán, el timbre hace ding-ding o ding-dong, ¿no? El mouse hace clic, etc. Esto, les recuerdo, también tiene que ver cómo se ha asociado universalmente ese sonido con ese aparato, ¿no? A lo mejor tu teléfono ya no va a seguir haciendo ring, ya tiene un tono predeterminado o nada más vibra, pero ya la asociación universal del sonido del teléfono es ring, ¿sí? Ya lo tenemos en nuestra cabecita y ya lo sabemos. Tómenlo en cuenta cuando vayan a hacer su historieta, ¿no? Tomen en cuenta todos estos, digamos, sonidos universales de las cosas. Es lo que dicen las cosas, es lo que dicen los animales y es como suenan los golpes. Ya está como estandarizado, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las líneas cinéticas. ¿Qué son las líneas cinéticas, chicos? Aquí les presento 3 dibujitos que nos expresan o son ejemplos de líneas cinéticas. Bueno, las líneas cinéticas son todas esas líneas paralelas o cercanas al objeto, es decir, al dibujo principal de la historieta, que nos señalan movimiento, trayectoria o dirección, ¿sí? Principalmente las líneas cinéticas sirven para darle ese, digamos, sentido o ese aspecto de que la imagen se está moviendo, de que la imagen tiene una dirección o que la persona siguió una trayectoria, ¿sí? Que se desplazó antes de algún punto. Por ejemplo, la primera imagen tenemos a un hombre que parece que está haciendo. ¿Quién me dice qué está haciendo ese hombre? A ver, ¿me están poniendo atención? Está caminando como de puntitas. Está saltando de puntitas. Muy bien.
aquí existen dos líneas cinéticas. La primera es la que te marca una trayectoria. La trayectoria vendría siendo pues el camino que el personaje ha recorrido. Si se dan cuenta, aquí tenemos líneas como en saltitos, que van desde hasta acá, desde esta punta de la imagen hasta lo que viene siendo el inicio del dibujo, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Quién me dice qué significan estas líneas en el piso? O cómo se pueden interpretar, ¿no? ¿Cómo lo Como el ven? camino que va a seguir el personaje. ¿Okay? El camino que ha seguido el personaje, o bien que el O personaje... el camino que tiene que seguir. No sé. Puede ser que el camino... Está marcando lo que está haciendo, pues, con los saltitos. Okay, con los brinquitos. Sí, yo creo, chicos, si las líneas estuvieran frente a él, sería lo que va a caminar, ¿no? Pero como están detrás de él, está marcándote lo que ya brincó. Podemos ver que el personaje... Pero viene... están atrás y adelante, entonces, quién sabe. No son adelante. Están como atrasito, ¿no? Porque aquí está el pie y digamos que como está más chiquita, está más atrás. Asco, no Que si miro. estuvieran aquí en el mismo nivel, según la perspectiva, serían de este tamaño los brincos. Pero como están Pues no miro. Entonces, que según yo están atrás y sí, adelante. están no miro. atrás. Aquí, mira, esta es la línea, las que va saliendo de su pie. Si te das cuenta, Ajá, es mucho más sí. grande que estas. Ujú. Si tenemos un objeto más pequeño, significa que está más atrás. Eso es perspectiva en el dibujo. Entonces, ¿va caminando para atrás o qué? Ay, no, ya. Sigue explicando porque no voy a entender. No se confundan, Y se duérmete. no se duerman tampoco. Lo que está haciendo la línea cinética es nada más marcarte o señalarte que de dónde viene, ¿no? El personaje. Es lo mismo que cuando tenemos una línea así y hay una abejita. Quiere decir que la abejita se fue haciendo esto. Es lo mismo que quiere decir esta línea cinética. Imaginamos que el personaje ya venía brincando desde aquí y este fue el recorrido que dejó, ¿no? Entonces, como son brinquitos, nos marcan la trayectoria. El personaje no venía caminando de manera lineal, sino que venía despegándose del suelo. Esa primera línea nos marca entonces el camino que el personaje siguió. Luego hay otras líneas que están paralelas al dibujo, ¿ven? Estas rayitas. ¿Qué nos pueden decir estas rayitas o quién me dice qué significa? Son Que está corriendo como muy un rápido. movimiento o algo así. Son sus vibraciones corporales. Bien, El movimiento, las vibraciones. Inteligente Ándale, soy. hija. bien, perfecto. Eso es lo mismo, chicos, que se trata de representar, como por ejemplo, nunca han hecho el truco del lápiz, que hacen esto, ¿no? Dicen, el lápiz es de plástico. ¿Qué Que se pasa? mueve. No, pero nunca me salió. Parece que es de plástico, ¿no? Entonces, lo que vemos es que al hacer esto, hay líneas de lápiz arriba y abajo. Ven que se ve como una masa de todo lo que el espacio de lápiz que está ocupando. Lo mismo pasa aquí, ¿no? ¿Cómo represento esto? ¿Cómo voy a representar el movimiento de un lápiz? Le puedo dibujar rayitas que se están moviendo hacia acá y rayitas hacia allá. Eso quiere decir que se está desplazando en esas direcciones. A ponerle rayitas aquí al personaje quiere decir que brincó hasta esta altura, brincó hasta esta altura, que su nariz se movió hasta esta altura, así, ¿no? Que hizo esto. ¿No? Quiero que noten aquí que las líneas cinéticas son muy importantes para generar este efecto de movimiento. Si yo a este dibujo le quitara todas las líneas, no podría entender que el personaje está brincando. A lo mejor podría entender que el personaje está volando porque no está tocando el piso. O podría entender que, pues, no Así sé, una persona tontita que va por la calle nomás como volando, quién sabe. como volando, Así. ¿verdad? Y No eso tenemos... entendería yo. Exactamente, entonces las líneas cinéticas son muy importantes para representar el movimiento. Recuerden que hablamos de contar una historia por medio de imágenes, entonces las imágenes son estáticas siempre. Aquí las líneas cinéticas son muy importantes porque lo que hacen es generar ese efecto de movimiento a las imágenes. Aquí en vez de haber dibujado 500 monitos brincando, dibujó uno solo y fíjense la manera en la que representó el movimiento el dibujante, ¿no? Es muy interesante y sí quiero que estén poniendo atención a las diferentes formas de líneas cinéticas y también que lo utilicen al momento de realizar su historieta. En el segundo dibujo
vemos líneas cinéticas cercanas al objeto y también que marcan una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un personaje en la esquina inferior. Aquí tenemos un objeto, digamos que es un misil o algo así. Y tenemos un montón de rayitas que señalan la dirección del objeto. En este caso, ¿qué me pueden indicar estas rayas? ¿Qué significa? El lanzamiento. El lanzamiento, ¿qué más? ¿Qué más Que podría va muy rápido. que va muy rápido? Así que va corriendo así bien rápido, así. La velocidad. ¿Quién sabe? Todas estas rayas nos indican velocidad. Nunca han tenido ustedes, por ejemplo, la situación de que a lo mejor están parados y ven que alguien viene corriendo hacia ustedes y sienten como si todo ese espacio que hay entre esa persona y tú se enfocara o hiciera esto, ¿no? Entonces lo que tratan de marcar las rayas son exactamente ese movimiento, ¿no? Cuando ustedes avientan algo, pueden sentir como si el aire se desplazara, ¿no? Que hacen y sienten la dirección de lo que están aventando, la fuerza. Entonces, este dibujo trata de representar exactamente lo mismo. Ojo, chicos, si no hubiera tampoco esas líneas cinéticas en esa imagen, primero que nada, no interpretaría que lanzaron un misil con mucha fuerza. Y en segundo lugar, no podría yo interpretar la dimensión del dibujo, porque ojo que el personaje que está aquí es mucho más grande que el personaje que está aquí, ¿sí? Si no hubiera líneas cinéticas de por medio, no entendería que de este punto a este punto a lo mejor hay 300 metros o 20 metros o 50 metros, porque es lo que nos quiere generar el uso de líneas cinéticas, ¿sí? Es lo mismo, chicos, de acá a aquí a lo mejor hay 2, 3 centímetros, pero en el dibujo nos quiere generar que hay varios metros, ¿no? Es lo mismo de la perspectiva. Como les comentaba, si pongo un dibujo que esté más chico detrás de un dibujo más grande, significa que ese dibujo está alejado, ¿no? Es la perspectiva del dibujo. Entonces, aquí lo que los marca las líneas cinéticas son exactamente velocidad, es decir, movimiento, y dirección, y también ayudan a marcar lo que viene siendo la dimensión del dibujo, ¿no? Lo que viene siendo la perspectiva del dibujo. También quiero que noten que hay otra línea cinética muy importante, que es esta, la del brazo. Cuando ustedes están haciendo esto para arrojar un objeto, o igual con el ejemplo del lápiz, se genera esta como masa, ¿no? Aquí la forma de representar este movimiento, como fue tan exagerado, es lo que quiere decir el autor, se vio nada más así, se ve esto. Y aquí está el brazo del personaje que lanzó tan fuerte ese, ¿qué será? No sé, cohete o lo que sea, que se ve nada más una línea de su mano. Entonces, si se dan cuenta, vemos como mucho movimiento en esa imagen, lo cual es paradójico porque las imágenes son estáticas, pero es la magia de las líneas cinéticas. Luego acá también, chicos, en la última imagen, esta es una imagen mucho más colorida y las líneas cinéticas no están marcadas como líneas, sino aquí se representan más bien como, digamos, humo Aire. o aire, ¿sí? que se está moviendo. Quiero que pongan atención, por ejemplo, Como si hubiera huido. Sí, ¿no? si hubiera huido, ¿verdad? Pongan atención que si no hubieran esas líneas cinéticas, si no estuvieran ahí, no pudiéramos entender el dibujo, ¿sí? A lo mejor entendiéramos que el niño está escapándose de otro lugar o que el gato está volando, porque si no hubiera esa línea cinética no sabríamos que el gato despegó del piso, nos está marcando su trayectoria. A lo mejor hubiéramos pensado que el gato está cayendo desde arriba. Entonces es muy importante porque nos marcan la trayectoria, nos dice dónde estuvieron los dibujos, cómo podemos interpretar qué es lo que estuvieron haciendo los dibujos. Y es muy curioso porque lo que hace la línea cinética, el dibujo, es sugerirte un movimiento y como tu cerebro ya es muy listo, lo interpreta, ¿no? Porque asemeja los mismos movimientos que tú ves todos los días en tu vida diaria. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la línea cinética? Bueno, la que está del piso al gatito que está brincando muy enojado, el aire que está alrededor de este hombre que parece que quiere capturar a alguien,
el polvito o el humito que dejó el muchacho cuando se escapó, y sobre todo la línea que está debajo del hombre, porque nos marca que el niño salió de entre las manos, ¿no? Y acá en la parte de abajo, principalmente las líneas cinéticas que tenemos son las que están cercanas al personaje. Si se dan cuenta, abajo en el zapato del personaje o en la mano, porque si se dan cuenta ahí el personaje no está tocando el piso. ¿Qué quiere decir? Que el personaje brincó porque el gato lo mordió y hizo esto, ¿no? Brincó así y pues se movió. Entonces ahí nos marcan ese movimiento también. Entonces recuerden que las líneas cinéticas son líneas ya sea curvas o rectas, cercanas a un objeto o paralelas al objeto, que nos indican movimiento, trayectoria o desplazamiento, ¿no? Aquí tengo más ejemplos. Las líneas cinéticas también pueden servir mucho y de hecho tienen una función muy importante en lo que es la expresión en el rostro de los personajes. Tu principal línea de expresiva en tu cara, ¿qué creen que sea? Tienes dos líneas muy expresivas en tu cara, que dependiendo de cómo las acomodes cambia Las cejas. las cejas. Muy bien. ¿Y qué otra línea? Que si está para abajo, si está para arriba, es diferente. La boca. La La boca. boca y las cejas. La boca. Entonces lo que son las cejas y la boca dicen mucho de cómo estás. A veces no te das cuenta y estás así con el ceño todo fruncido y no te das cuenta que estás transmitiendo ese coraje, pero la gente lo ve, ¿no? Ya en el momento de que tú estás curvando tus cejas, uy, ya se me Jaja, yo. ¿verdad? Entonces esto también se representa en el dibujo. Las líneas cinéticas en el dibujo pueden estar dadas por las mismas cejas, por la boca del personaje, y también pueden aparecer alrededor del personaje, como líneas paralelas, líneas en forma de rayitos, líneas a lo mejor hacia abajo, y eso también nos dice como si se tratara de representar el aura del personaje, cómo se siente, ¿no? Aquí en la primera imagen, ¿cómo está el personaje? ¿Cómo me podrían decir su estado de ánimo en la primera? Feliz o contento, no sé. Está muy feliz, muy contento y despampanante. Las cejas están bien arqueadas, la sonrisa está hacia arriba, ¿no? Si se dan cuenta, vean que no tiene mucho detalle, nada más tiene dos puntitos por ojos y la nariz y las orejas. No hay que ser experto dibujante para poder plasmar diferentes emociones. Aquí lo que le da su toque especial a este dibujo, que hace que el personaje se vea muy feliz, son las líneas cinéticas que aparecen alrededor de su cabeza, que nos dan a entender que el personaje está despampanante, ¿no? Que echa chispas de alegría. No es la misma que nada más alguien esté feliz, La sonrisa. despampanante. Aparte la sonrisa está abierta, ¿no? Hasta se le ven los dientes al personaje. Luego en el segundo dibujo tenemos que cambia la posición de las cejas y la boca se pone curviada. ¿Cuál sería el estado de ánimo del segundo personaje? Está como nerviosa. Está como Así nervioso, como avergonzado. Asustado. avergonzado, un poquito asustado, ¿no? Como que entre nervioso y asustado, como que tiene un poquito más de miedo que nervios porque esa boca está como que temblando. Aquí las líneas cinéticas que acompañan el dibujo no son líneas como tal, digamos, forman parte de los elementos pictóricos porque son parte del dibujo, pero sí se pueden interpretar como líneas cinéticas porque nos están marcando ese movimiento, ¿no? De las gotitas de sudor que saltan. También podrían ser interpretadas como líneas cinéticas. Luego en el tercer dibujo tenemos un rostro muy parecido al segundo, sin embargo hay una... Es como una risa nerviosa. Nervioso, ajá. Una risa nerviosa. Está nervioso, ¿verdad? El personaje. Fíjense que a pesar de que sean dos dibujos muy parecidos, nosotros somos capaces de identificar que son dos emociones diferentes, porque el primero tiene como más miedo y el segundo está nervioso. Noten que la ceja está una como más arribita que la otra y la boca que tiene no está ondulada, está como tratando de disimular ese nervio, ¿no? Tratando de que está sonriendo así nomás, y también las gotitas de sudor, ¿no? Son nervios. Luego en el dibujo de acá abajo, ¿cómo está el personaje? Enojado. Molesto. Como molesto Rabioso. más que nada, que a lo mejor no está muy enojado, pero
pero como que ya lo hartaron, está molesto. ¿Cómo sabemos que está enojado? Las cejas están Furioso. pico hacia la nariz, están un poquito más pegadas a los ojos y la boca está hacia abajo y los dientes se le ven, ¿no? Si se le ven los dientes quiere decir que está como enojado. ¿Y qué líneas cinéticas son las que ayudan a la expresividad de esta emoción? ¿Quién me dice? Aquí las que están al lado. Bueno, aquí las No sé, es como raro. Como que está. Ay, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Como que está Pues, ¿está molesto o como algo? enojado y o está molesto, disgustado. está disgustado, molesto, ¿no? Más o menos así. Y aquí lo que te marca también ese coraje son las líneas que tenemos al lado. Digamos que aquí el personaje se enojó porque tenían rato molestándolo, y se hartó. Ay, ya me tienen harto. Entonces, trata de representarse ese coraje cuando ya estamos así hasta acá, ¿no? Como dicen, ya me tienes hasta aquí, con estas líneas. Y ojo que las líneas que salen de la cabeza del personaje están, bueno, paralelas es el personaje, perpendiculares. Bueno, no se cruzan con él, pero están saliendo del personaje y ojo que están como quebradas, ¿no? Están como quebraditas. Fíjense que es muy diferente, señala una diferencia, perdón, señala una diferencia muy grande, una línea quebrada que una línea recta. Porque el personaje de arriba también tiene líneas, pero las líneas son rectas, entonces esto nos marca como una pulcridad, como que el personaje está muy feliz, despampanante. Pero el personaje de abajo tiene líneas ondulantes, esto nos marca como que ya está harto, ¿no? Como que enfadadísimo, los pensamientos ya se le enredaron, ¿no? Entonces, también es importante que estas líneas nos marcan eso mismo, ¿no? Me ha tocado ver también algunos dibujos que tienen como una rayita, una línea que viene siendo en espiral en la cabeza del personaje arriba. Y esto nos marca como cierta confusión, ¿no? Como que el personaje se queda, no entiendo, quiere decir que su pensamiento está dando vueltas ahí. Luego tenemos en el cuarto personaje, aquí, ¿qué podría estar representando? ¿Cómo se siente ese personaje? ¿Quién me dice? Nervioso, parece nervioso. Como que asustado. ¿Ah? O a lo mejor tiene como un poquito más de miedo, o está Vergüenza. nervioso, o tiene vergüenza, ¿verdad? Nótense que, o a lo mejor está triste, ¿no? Se ve como medio triste el personaje. La línea de la boca está hacia abajo, pero no enseña los dientes, entonces no representa agresividad. Se dan cuenta, todos los personajes enseñan los dientes menos este. Cuando estás triste, no sonríes para nada, ¿no? Está nada más la línea de tu boca, ¿sí? Y ondulante, como que queriendo llorar. Luego las cejas se arquean, pero se arquean. Ahora la punta de la ceja va hacia arriba, no hacia abajo de la nariz, ¿sí? Y también nótese que hay líneas cinéticas alrededor de la cara del personaje, pero estas líneas están como hacia abajo, ¿no? Como lo que se diría están agüitadas, como el personaje. Porque acá en los otros dibujos están hacia arriba, tirando chispas, pero acá están hacia abajo. Y los personajes y los pensamientos del personaje se decaen. Eso es lo que marcan las líneas, ¿no? Como el mismo sentido. Como cuando estás triste, ¿cómo estás? Bueno, pues te agüitas, ¿no? Para abajo. Cuando estás enojado, y cuando estás feliz también, ¿no? La energía es acá arriba. Nótese cómo nuestra expresión corporal la podemos manifestar también en los dibujos, ¿no? Estamos felices, estamos tristes, estamos enojados. Cambia mucho la postura de nuestro cuerpo. Ya luego en la última imagen, ¿cómo está ese personaje? ¿Quién me dice? A ver, chicos. Rabio. Así, pero machín enojado. Muy enojado. Muy enojado, ¿verdad? Fúrico, está tirando rayos, como dicen. Literalmente se le dibujaron los rayos, la boca. Nótese que sus dientes se los dibujaron en forma de triángulo. Esto quiere decir que se ve como más fiera, o sea, tiene más coraje. Y las cejas las tiene mucho más pegadas a sus ojos, ¿no? Cuando fruncimos mucho el ceño, parece que las cejas nos van a comer los ojos de lo enojado que estamos, ¿no? Si te das cuenta ahí, la mirada del personaje no es detallada, no hay unos ojos totalmente dibujados, son puras bolitas, ¿no? Sin embargo, sí nos transmite esa emoción. Entonces,
Fíjense muy bien cómo pueden representar diferentes emociones. Claro que ustedes pueden buscar al momento de hacer su historieta, que la van a dibujar más adelante, cómo puedo representar fulana emoción, el amor, o cómo puedo representar la tristeza, o cómo puedo representar la vergüenza en un dibujo simple. Y ahí les va a aparecer, ¿no? Como tenemos aquí. Luego tenemos otros ejemplos de líneas cinéticas. El que les comentaba, la trayectoria de la abejita. Está una abeja aquí y vemos que una línea. No significa que la abeja tenga pegado un hilo, ¿verdad? Significa que es como la trayectoria que siguió la abeja, que salió de la florecita y hizo y ya se fue, ¿no? Luego tenemos las líneas cinéticas que acompañan a las onomatopeyas, que son estas. Por ejemplo, aquí creo que el personaje se ve un poco borroso, pero creo que está agarrando un papel o algo así. Entonces salen chispas y líneas. Esto quiere decir que hay como mucha fuerza ahí o que tiene mucha importancia, ¿no? También puede marcar algo con mucha importancia. Luego aquí en la tercera imagen está representando el movimiento de ¿qué se podría decir? Niño, porque trae una flecha que está como brincando en el aire. Aquí no se ve muy claro, pero hay líneas cinéticas paralelas al dibujo, quiere decir que está vibrando el personaje, ¿no? Se está como moviendo. Aquí también hay líneas paralelas al dibujo, pero en esta imagen, si se dan cuenta, las líneas son quebradas. Eso significa que el personaje como que tiene miedo, pues que está temblando ahí nada más. No está haciendo un movimiento de acá para allá, sino que él solo está temblando y su cuerpo está como que, tiene miedo, ¿no? O a lo mejor tiene frío también. Va a depender mucho del contexto de la imagen. Y en la última línea, sí podemos interpretar que el personaje está haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay como líneas que, para acá, ¿no? Que está moviéndose de un lugar a otro. ¿Sí? Aquí ya es el último ejemplo de líneas cinéticas. Traté de ponerles varios ejemplos porque es mejor que lo observen, que lo vean, para que lo representen. En esta imagen tenemos líneas cinéticas acompañadas con la duplicación del dibujo. Si se dan cuenta, este personaje tiene 5 manos, pero en realidad pues tiene 2. Podemos interpretar que lo que hizo fue un movimiento como muy elaborado. Entonces el dibujante se dio a la tarea de tratar de representar este dibujo duplicando la mano del personaje, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Agarró una carta, la tiró, la volvió a agarrar acá y se la metió en la manga, ¿no? Es como si tuviera una carta yo aquí, la tiro, la agarro acá y me la meto a la manga. Y fue exactamente lo que representó aquí el personaje, digo, el dibujante. ¿Y cuál es la línea cinética aquí? Bueno, el desplazamiento del brazo, el movimiento de las muñecas, el movimiento de las muñecas aquí, el desplazamiento de las cartas y aquí también el movimiento de los brazos, ¿no? Nótese, chicos, que les repito, son muy importantes las líneas cinéticas. Si yo me pusiera a borrar todas estas líneas, el dibujo no se le entendería para nada, ¿no? Sería como que, bueno, yo no sé dónde empieza ni dónde termina, porque podríamos interpretar que a lo mejor el personaje en vez de echarse la carta a la manga la está sacando, o no sé, o podríamos decir, ¿por qué tiene tantos brazos este personaje y estas cartas qué? ¿Están cayendo del cielo o están volando, no? Entonces es muy importante las líneas cinéticas porque nos marcan esta trayectoria, nos ubican un objeto y su movimiento. Luego acá en la última ya imagen tenemos que hay una pelea de espadas entre dos personajes. Nótese que también hay una duplicación de la imagen, ¿no? El personaje de este lado tiene 4 piernas y 4 brazos. Eso significa que quiere generar que se movió tan rápido que parece que lo vemos doble, ¿no? Como cuando empiezas a dar vueltas, la persona que te está mirando te ve como 4 veces cuando estás dando vueltas. Entonces, cuando haces un movimiento muy rápido, también se podría ver como que doble. Aquí el dibujante lo salvó dibujándolo 2 veces, o sea, 2 piernas, 2 brazos, no, 4 piernas, 4 brazos, y llenándolo de líneas cinéticas, ¿no? Por ejemplo, todas estas líneas que son paralelas, todas estas líneas,
las líneas en el contorno del dibujo, las líneas que marcan el movimiento. Y aquí también son muy importantes las líneas que marcan, que sobresalen o que están paralelas a lo que viene siendo ¡pam!, el choque de las espadas. Esto me quiere decir que hay tanta fuerza que como que se generan esas ondas, ¿no? ¡Pum! Y son paralelas a lo que viene siendo pues las mismas espadas, ¿no? En el otro personaje también hay líneas cinéticas, pero donde el personaje se está cayendo, entonces hace un movimiento para atrás y lo podemos ver en la espalda, en la cabeza, en el zapato del personaje. Aquí abajo, en las viñetas de abajo, el personaje lo que está haciendo es lanzar un disco. Lo mismo que les digo cuando ustedes están dando vueltas, la persona que los está viendo parece que los ve doble. Entonces aquí se representó de esta manera. El movimiento, si se dan cuenta, se representa como un círculo, digamos. Bueno, sería como más bien una hélice que está alrededor del personaje. Entonces marca el movimiento, ¿no? El personaje a lo mejor empezó de abajo y dio varias vueltas. Y aquí marca el movimiento completo, que ya es, digamos que en la primera viñeta está agarrando viada, ¿no? Ya sabe que se va a ir para allá. Y en la segunda viñeta ya se ve que el personaje está dando vueltas. ¿Y cómo se representa? Bueno, lo dibujaron varias veces y lo llenaron de remolinos, ¿no? De un tornadito ahí, como el demonio de Tasmania. Algunos de ustedes vieron a los Looney Tunes, ¿sí? Looney Tunes. El demonio de Tasmania, ¿cómo lo representan? Que va girando súper rápido, un tornado nada más, así, que es que va girando súper rápido. Sí, de hecho, si se dan cuenta, chicos, esas caricaturas, sobre todo las de los Looney Tunes, tienen muchos recursos gráficos de las historietas. Tienen onomatopeyas, tienen líneas cinéticas, más que nada eso, ¿no? Son básicos como en las caricaturas. Aquí tengo ya estos últimos ejemplos. Me parecieron interesantes en el primero, en el de la moto, porque lo mismo, chicos, si les quitamos todas las líneas cinéticas, no tiene sentido el dibujo. ¿Se dan cuenta que qué me representa este dibujo? ¿Quién me dice? Porque hace rato que no los escucho. ¿Quién me dice qué representa? Una moto que va por la calle. Que va súper rápido, ¿verdad? Por la Va calle, súper ajá. rápido. Que le metió así macizo, o sea, va bien rápido, pues. Ya rapidísimo, ¿no? Y aquí lo vemos porque va tan rápido que no alcanzamos a ver el paisaje. Cuando vas en un carro, en una moto a alta velocidad, ya no alcanzas a distinguir las cosas a tu alrededor, ves puras rayas, porque así rapidísimo. Y en el segundo dibujo, lo que nos está marcando es por dónde se vino el carro, ¿no? Por dónde se vino derramando. Casi, Siendo unas cuiconas. casi podemos escuchar el sonido de la llanta aquí quemándose donde Q. ¿no? Y miren todas las líneas, ¿no? Primero está la línea curva, luego están los elementos como las nubecitas, aquí más oscuro todo este color, las nubecitas y aquí el derrapamiento, ¿no? Bueno, esas serían las líneas cinéticas. Recuerden que son muy importantes y a veces, la mayoría del tiempo, chicos, es como indispensable que pongas por lo menos una línea en tu dibujo para que se interprete algo. Si tú le quieres añadir como más vivacidad, más movimiento, más como realismo al dibujo, tú ponle todas las líneas cinéticas que quieras, ¿no? Practica de que a lo mejor le voy a poner rayitas para acá o voy a marcar el desplazamiento, ¿no? Son muy importantes. La próxima vez que vean una caricatura, porque también aparecen, sobre todo en los Looney Tunes, la verdad no sé si todavía los transmiten, o un dibujo, noten y fíjense cómo está dibujado el movimiento, ¿no? Todo aquella línea que representa el movimiento es una línea cinética. Luego aquí en lo que viene siendo el tipo de letra, es una única diapositiva porque no encontré muchos ejemplos, ya que el tipo de letra en las historietas depende del contexto de la historieta. O sea que tendríamos que leer una historieta entera para darnos cuenta de qué forma influye la letra. Disculpen, de qué forma la letra representa diferentes, digamos, estados de ánimo o diferentes significados. Aquí hay un ejemplo nada más, que tenemos este bocadillo
le dice este personaje, no corra tanto, no tengo tiempo de traducir. ¿Okay? Y el otro personaje está bien enojado, le dice, cállate, ¿no? Y tiene los signos de exclamación. Si se dan cuenta, esta letra es muy diferente a esta letra, ¿no? Esta letra es chiquita, está bien ordenada, y nomás. Y esta letra está mucho más grande y está hasta desordenada. Miren si se sobresale la A por aquí, la A por aquí, la E por aquí. Entonces, básicamente el tipo de letra. Si la letra es mayúscula, quiere decir que el personaje está gritando. Al menos que en este aspecto varía mucho. Al menos que, por ejemplo, toda la historieta, las letras sean en mayúsculas, ¿no? Entonces, no vamos a pensar que todos los personajes están gritando. Como aquí que el personaje tiene la letra. Ah, no, está en minúscula. No, sí está en mayúscula. Sí, en mayúscula. Si es mayúscula, el personaje por lo general está gritando. Si las letras están en negritas, quiere decir que lo que está escrito en negritas es muy importante. A lo mejor el personaje dice una frase célebre y la dice en negritas, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y te lo van a poner en negritas. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor va a tener algo que ver con algo que va a pasar en el futuro o es el lema del personaje o algo así. Y cuando una letra está en cursiva, tiene una tipografía diferente, imagina que todo el texto está escrito de una manera, y una frase está un poquito inclinadita o de otro color, significa que lo que el personaje está diciendo es sarcasmo o ironía. Por lo general es letra en cursiva, pero puede variar dependiendo la historieta. Casi siempre cuando el tipo de letra, la tipografía, es decir, el color, la forma, cambia en el diálogo de un personaje, hay algo que nos está señalando. En este caso puede ser el sarcasmo, porque lo que es lo más importante va en negritas, cuando se está diciendo algo fuerte es en mayúsculas, cuando se está diciendo algo bajito o se está susurrando, la letra está pequeñita. Se puede dar el caso también de que la letra comience chica y se haga grande. Esto quiere decir que el personaje nos empieza hablando con un volumen bajo y empieza a subir el volumen, ¿no? También. ¿Qué más? Eso sería todo. A veces, chicos, en los cómics, cuando se trata de poner como letras, como si estuvieran dibujadas, como si estuvieran escritas a mano, entonces, por ejemplo, se van al Word y hay diferentes tipos de letras, un montón. Cuando la letra se parece mucho a una letra escrita a mano, se llama así, ¿no? Tipografía, que quiere imitar como para darle realismo, ¿no? Como para ver que nosotros hicimos la historieta a mano, ¿no? Por decir. Pero sí toman en cuenta sobre todo las mayúsculas, las minúsculas, las negritas y las cursivas para representar, bueno, mayúsculas gritos, negritas algo importante y cursivas sarcasmo. ¿Sale? Ahí cuando vayan a escribir o cuando vayan a leer una novela. Lea luego por último, para terminar, ya no se me aburran, si es que están aburridos, tenemos lo que es el encuadre, ¿no? Hay muchos tipos de encuadre, aquí encontré esta imagen que es como muchísimo más detallada, pero no los voy a hacer que se agobien tanto con tantos tipos de encuadre, vamos a estudiar 3 principales tipos de encuadre, pero de todas maneras me gustaría que los observaran. El primer encuadre que tenemos aquí se llama plano a detalle, ¿sí? Recuerda que un plano, bueno, es lo mismo que el enfoque que le das a cierta cosa. Cuando estamos viendo una película y de pronto nos enfocan las manos del personaje y porque resulta que el personaje está ocultando ahí un papelito o un anillo o lo que sea, entonces esto en cine se le llama enfoque o también creo que se le llama encuadre, y en la historieta como tal es un encuadre, ¿no? Ahí está el cuadro de lo que a mí me importa que veas. El plano a detalle es cuando queremos exactamente que sobresalga algún detalle específico, puede ser de la escena. A lo mejor tenemos todo Tokio aquí, pero me importa que enfoques a una persona ya a lo lejos que va caminando, no sé, con un panda y nadie se había dado cuenta. Entonces, cuando nos presentan una imagen general hay muchos detalles y no nos podemos enfocar en uno solo. Para que el autor se asegure de que viste eso que quiere ver, hace un plano cerrado, ¿no? Se llama plano a detalle.
¿Qué puede ser? Bueno, a lo mejor puede ser el gesto, una acción, como algo que alguien se estaba metiendo algo en la bolsa, o algún papelito que quedó ahí, o algún objeto, etcétera, ¿no? Luego tenemos el primerísimo primer plano. ¿Quién se acuerda con qué tiene que ver o si hemos escuchado este nombre antes en algún proyecto? ¿Quién me dice? Nadie. Primerísimo primer plano. En lo de la radio. Lo de la radio, muy bien. En lo de la radio, que era el primerísimo primer plano, era cuando acercamos nuestra boca muchísimo al micrófono. Se escucha como el eco. Entonces el primerísimo primer plano aquí en los encuadres se refiere a enfocar la cara de tal manera que nos enfoquemos solamente en un gesto o en una parte de la cara. Sirve, por ejemplo, cuando que hay un personaje le dice algo a otro y resulta que el personaje es una mujer. Así nada más. Quiere decir que el personaje como que está en desacuerdo, pero si lo pusiéramos en una escena completa no alcanzaríamos a notar ese detalle. Entonces, el primerísimo primer plano enfoca algún aspecto de la cara, incluso a lo mejor nada más son los puros ojos, cuando hay algún villano que quiere, que es un villano y no sabemos, no lo enfocamos así, moviendo los ojos. A lo mejor es nada más la boca, en algún gesto, a lo mejor es un oído de alguien que está escuchando algo, etcétera. Entonces, el primerísimo primer cuadro te enfoca algún gesto, ¿no? Algo de la cara, incluso te mocha la cara. El primer plano es de los segundos que vamos a utilizar y de los más utilizados, de los más frecuentes. El plano a detalle es de los más frecuentes, el primer plano y el plano general, ¿no? Pero esos son los que vamos a estudiar, pero me gustaría que viéramos los otros. El primer plano es simplemente la cara, todo lo que viene siendo la cara, tu cabello, toda la cara del personaje. Y nos sirve principalmente ¿para qué? Para expresar emociones, no una emoción completa, ya sea que el personaje esté sorprendido, esté intrigado, esté enojado, etcétera. El primer plano nos sirve para ver todo, representar toda esa emoción, ¿no? Si por ejemplo va corriendo uno y vemos el plano general donde va corriendo y de pronto voltea y hace una cara, entonces hay un primer plano donde el personaje está volteando y queremos ver su gesto. Luego tenemos el plano medio corto, que es como a la altura del busto. A lo mejor si el personaje quiere que vean que está vistiendo algo elegante, si está guardando algo, etc. El plano medio, que es un poquito abajo de lo que es el busto, también es dependiendo de las características o los objetos o los detalles que queremos que sean visibles. El plano medio largo, que es a la altura de la cadera. El plano americano, que digamos que es hasta las rodillas. El plano entero, que es cuando sale todo el personaje, todo dibujado de pies a cabeza. El plano general, que es el segundo plano que vamos a estudiar, que es cuando sale el personaje y también su ambiente, ¿no? Ya sea que esté en una ciudad, en un rancho, en un pueblo, en la escuela, sale parte de su ambiente. Y el gran plano general es cuando el personaje pasa a ser secundario y lo que nos importa es el ambiente. Ahí está el personaje perdido entre mucha gente, pero lo que nos importa es el dibujo del fondo, ¿no? ¿Qué hay atrás? ¿Sí? ¿Alguna duda con estos tipos de encuadres? O también le pueden llamar planos si se confunden. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Siguen ahí? Hola. No, bueno, no los puedo leer. Ahorita los leo. Sí, sigo aquí, hola. Ah, ok, muy bien. Aquí estoy yo también. Perfecto, no se vayan a desconectar. Yo también. Aquí hay otros ejemplos de lo que son los encuadres, si se dan cuenta, puede haber un dibujo donde esté el plano completo. 21 tenía Jaimico. Y luego enfocamos una parte nada más, encuadramos hasta aquí, o encuadramos Sofía, cállate. aquí, etcétera, ¿no? Eso depende de qué queramos que el autor, que el lector observe, qué queramos que le preste detalle, ¿no? Aquí hay otro ejemplo como el que les puse. Está una persona corriendo y necesitamos un plano general, pero luego necesitamos un plano aquí nada más que nos esté mostrando la expresión y otra vez qué es lo que está pasando. Sí, los planos que son aquí, los planos, el primer plano, el que tenemos aquí, ahí está, nos muestra, como les digo, la expresión, ¿no? Y el plano general nos muestra las acciones.
Los planos generales son para mostrarnos acciones ya más completas y el primer plano nos muestra la expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varios primeros planos y aquí y aquí. Y luego tenemos planos a detalles, como son este, que nos indica que el personaje va a brincarse la barda, este que nos indica que el personaje cayó, ¿no? Los demás son planos generales, que nos muestran a los personajes y un poquito de su ambiente, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, alguna pregunta, sugerencia, algo que les haya llamado la atención. No, ya, mis, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí. Todo bien. ¿Qué partes, Pablo? Bueno, no sé. Les vuelvo a preguntar, ya se integraron los demás, igual si llegaron muy tarde, pues ahí pueden checar la presentación. Les voy a subir esta presentación a lo que viene siendo plataforma. Si quieren descargarla, ahí va a estar para que vean los dibujos, ¿no? Si se dieron cuenta, la presentación no tiene teoría, no tiene casi letras ni nada de eso, pero están los dibujos. Y para que si los quieren ahí tener o si los quieren volver a ver, ahí los voy a subir. Les pregunto, chicos, otra vez les vuelvo a preguntar si alguno de ustedes tiene una historieta, un cómic a la mano o igual un manga que les quiera mostrar a sus compañeros o lo quiera mostrar a la clase. Se los pedí la clase pasada, la persona que se anime les voy a poner punto de participación. Lo que me gustaría que hicieran ahora que ya vimos el tema es decirme, aquí está mi cómic del Hombre Araña y aquí vemos que hay una línea cinética aquí, está en un primer plano, ¿qué más? Aquí hay aquí hay una onomatopeya, etcétera, ¿no? Que ya me empiecen a identificar los elementos. ¿Alguno de Ay, ustedes chale, yo sí tengo, pero mi hermano no me lo quiere dar. no se lo quiere prestar? Bueno, ¿alguien No, más? yo no tengo. No, nadie tiene un cómic, un manga, Yo tampoco tengo. una historieta. El Maddox, yo digo que tiene. Bueno, si no mande. Si no tienen, pues tampoco los voy a obligar a que salgan a comprar uno, ¿verdad? No. ¿Qué tengo qué? Un cómic, un manga o una historieta. No tengo. No, tampoco. Bueno. Luego, si no tienen, no pueden buscar alguno en línea. Sé que O el Daniel ha de tener uno. que leen en línea. Les sigo preguntando. Miss. Mande. ¿Y si le enseñamos la pantalla y buscamos un cómic y ya le señalamos todo? Pues yo les preguntaba más bien, eso lo van a hacer más adelante, ¿no? Es parte de una actividad. Pero lo que yo Chale, quería mi punto. era que me dijeran, por ejemplo, a mí me gusta este cómic o esto fue lo que me llamó la atención de este cómic, ¿no? Porque me gustaría ver si hay alguna persona que le guste leer historietas, que le guste leer cómics, porque muchas veces ese tipo de personas puede tener un conocimiento que ayude a enriquecer la clase, ¿no? Yo te estoy dando la clase y te estoy hablando de los elementos, pero puede haber muchos más elementos en los cómics porque, como te repito, un cómic es un tipo de obra de arte y siempre va a haber variaciones. Entonces es interesante como estar viendo diferentes tipos de creaciones de este tipo, de que son historietas, cómics, mangas. Pues creo que tienen otros nombres en otros países, ¿no? Pero sería todo. Bueno, pues si no tienen por ahí, pues, a ver, Daniel, ¿nos harías el favor de mostrarnos? O sea, no necesitas salir tú en la cámara, nada más que nos pongas el cómic en la pantalla o la historieta y ya nos digas qué ves ahí, cuántas viñetas ves, los colores, o nada más para que los demás podamos ver y nos demos como una idea de cómo puede estar estructurado un cómic. ¿Sí? Nos quisieras hacer el favor, tendrías un punto de participación aquí en mi clase. ¿Sale? Ya para cumplir la clase vemos eso y ya les digo qué es lo que van a hacer de actividad. ¿Sale, Daniel? ¿Cómo me escuchas? ¿Dónde está? Daniel. Daniel, ¿te animas o no te animas? ¿No me está escuchando o se fue a buscarlo?
Bueno, por mientras que me contesta, yo creo que a lo mejor ya se repitió. Dice que no le agarra su cámara. Ah, ok. No sirve la cámara, entonces. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si funciona. Por mientras les voy a ir diciendo qué es lo que van a hacer. La clase de hoy van a participar en un foro de discusión, chicos. El foro está abierto, se llama Tema 2, Proyecto 12. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí les dejé la instrucción en el foro. Consiste en buscar, les voy a leer la instrucción, ¿no? Para que me digan si tienen alguna duda de lo que van a hacer. Van a buscar o dibujar, perdón, busca o dibuja viñetas que posean los recursos gráficos de la historieta, los que vimos, líneas cinéticas, tipos de letras y encuadre, y onomatopeyas para representar las siguientes acciones y sentimientos, ¿no? Y te pongo una lista de acciones y sentimientos. Ahí pongo también. Puede ser una sola viñeta por acción o sentimiento con todos los elementos que vimos en clase, o pueden ser varias viñetas que hagan referencia a ese sentimiento o esa acción, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, te dejé una lista de sentimientos y acciones. Por ejemplo, el primero es felicidad. Vas a tratar de buscar o dibujar viñetas que tengan los recursos gráficos que representen la felicidad, ¿no? Puede ser una sola viñeta, a lo mejor te encuentras una sola viñeta que tenga un primer plano, que tenga líneas cinéticas, que tenga una onomatopeya y que tenga un tipo de letra específica, ¿no? Y ya con eso, con una sola viñeta, ya está representando la felicidad. A lo mejor... Miss, pero ¿lo vamos a juntar como una imagen o cómo? Sí, ¿Como imágenes o cómo? lo pueden adjuntar como imagen, pueden hacer un archivo con todas las imágenes y subirlo, pero aquí me van a subir su participación al foro de discusión, ¿sale? Y se las voy a calificar desde ahí. Y otra cosa, chicos. O sea, esa es la actividad, lo del foro. Esa es la actividad. Les pido, por favor, que ahí están en el foro de discusión, Carolina, ahorita se las leo. Les pido por favor que no suban su participación hasta que tengan completa todo su trabajo, ¿no? Porque si me van subiendo de que aquí es el de la felicidad, aquí es el de la tristeza, aquí es el de la ira, lo que va a pasar es que se van a mezclar y no voy a alcanzar a descifrar quién de ustedes me terminó. Según yo aquí está, ¿no? ¿Sí? Le quita el it y el has, ¿no? Mande. Sí, hombre. ¿Qué teníamos que hacer? Ok, les repito. Van a buscar. Yo me puedo desconectar. A ver, Jimena, por favor, apaga tu micrófono. Si no me estás preguntando nada, por favor. Gracias. ¿Qué van a hacer? Van a buscar o van a dibujar viñetas que tengan los recursos gráficos que vimos para representar las siguientes acciones y emociones. Las siguientes acciones y emociones son felicidad, tristeza, ira, miedo, enamoramiento, una pelea, un baile, canto, gritos, angustia y aburrimiento. ¿Sí? ¿Y hay algún lugar donde los podamos ver por si se nos olvida? Ahí está en el foro de discusión. Ahí está la instrucción y ahí Lo de que nos había dicho de las preguntas en la libreta y el cómic. ¿Dónde se lo mandamos? Eso fue la actividad de ayer. Tienen hasta mañana todavía. Hasta mañana a las 11:59 nos dijo. Y la actividad de hoy van a tener hasta el jueves para enviarla. Sí, o sea, son 48 horas por cada actividad. Les repito, ¿qué les sugiero? Pueden buscar alguna viñeta que tenga todos estos elementos o pueden dibujar ustedes su propia viñeta, ¿no? Imaginen nada más, si tengo que tener una viñeta que represente la tristeza con todos los elementos que vimos en clase, tú puedes agarrar una hoja de papel y puedes empezar a dibujar tu monito con tu onomatopeya, tus líneas cinéticas, tu letra y tu encuadre, ¿no? O también lo puedes dibujar en algún programa de tu computadora, o puedes buscar viñetas en internet, ¿sí? Pero lo que sí necesito es que estén todos los elementos gráficos que vimos ahí y que esté representada esa acción o esa emoción.
¿sale? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro o algo no se alcanza? No, nada, Miss. Ya. Puede darse, Ya quedó todo claro. ok, puede darse el caso de que a lo mejor ¿A dónde la vamos a mandar? mande. ¿A dónde se lo vamos a mandar? Ok, lo van a subir al foro de discusión como participación. Este foro de discusión está... ¡Ya entendimos! Ok, entonces... Y el anterior también. El de la libreta, el de las preguntas. Miss, ya nos podemos desconectar. Yo voy a tomar lista, sí, nomás tomo lista y se desconecta. Voy a dejar de grabar. Las preguntas y el cómic de la clase de ayer me lo tienen que mandar a la actividad que dice